Revelados los siniestros secretos de la bruja. 7 historias escalofriantes de horror embrujado. Ana llegó a su casa exhausta después de una larga jornada en la fábrica. Era una de esas noches en las que el aire se sentía denso, como si lo que la rodeaba supiera más de lo que debía. Al abrir la puerta, un escalofrío le recorrió la espalda, pues la encontró entreabierta, temblando con el viento. ¡Sofía!, gritó, pero no obtuvo respuesta. Sus latidos resonaban en su pecho, como un tambor intenso clamando por sacar a la niña de aquel lugar. Todo parecía en silencio. ¿Quién podría haberla dejado así? Ana se convenció de que había sido un descuido y entró, dejando sus temores en el umbral. Esa noche, mientras trataba de dormir, las luces comenzaron a parpadear. 1, 2, 3. Su mente giraba. El sonido sereno del ventilador se convirtió en un zumbido, y entre ruidos de fondo, unos susurros ininteligibles empezaron a llenar el aire. Murmullos por todas partes. Ana se sentó en la cama, temblando. ¿Era su imaginación? Lo intentó ignorar, pero el miedo crecido como una sombra en el rincón de su mente no la dejaba descansar. Al día siguiente, sus vecinos compartían historias sobre una bruja que vivía en las afueras del barrio. «Se lleva a los niños», murmuraba doña Clara, «con un solo vistazo les roba la luz». Ana sintió un nudo en el estómago. Las desapariciones misteriosas de niños resonaban como un eco en su conciencia. ¿Y si Sofía es la próxima? La idea la atormentó cada momento, una angustia que se expandía como humo en el aire. Desesperada, fue a la policía, pero los oficiales estaban más ocupados en sus propios problemas. «Debes cuidar de tu hija», le decían mientras el desprecio en sus miradas la desnudaba de fuerza. ¿Quién la podría ayudar? Esa noche, al abrazar a Sofía para que se durmiera, se detuvieron en el tenue llanto que llegó de la calle. «Mami, ¿quién llora?». La voz inocente de su hija la paralizó. No sabía qué decir. La ansiedad crecía y el eco del llanto seguía presente. Adivinando un reguero de secretos en el aire, busca la ayuda de una anciana que todos evitaban. «La bruja busca más que niños, busca los secretos escondidos», soltó la mujer con voz quebrada, como si estuviera contando algo que no debía. Ana sintió los pelos de su nuca erizarse. Esa revelación la dejó helada. ¿Cuántos pactos callados existían en el barrio? ¿Cuántos secretos se habían guardado a costa de sus niños? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana sintió que la noche se acercaba, y la bruja se movía entre las sombras de su hogar. Con el corazón palpitando, decidió que no podía quedarse a esperar. Con determinación, alzó la vista hacia la dirección del lugar abandonado donde se decía que la bruja solía refugiarse. Mientras avanzaba, la risa distante de un eco conocido resonaba en sus oídos. «No estás lista para lo que descubrirás», retumbó en su mente, sumergiendo la atmósfera en un terror palpable. Avanzó, dudando, pero con la esperanza ardiente de recuperar a su hija, sin imaginar que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo para ella y para el barrio entero. Ana cruzó el umbral del camino que llevaba al bosque, cada paso resonando como un eco de desesperación. La oscuridad la envolvió y el viento acariciaba su piel con un frío glacial, como si la misma naturaleza intentara disuadirla de continuar. Recordó las historias de la bruja, susurros aterradores que parecían cobrar vida a medida que avanzaba. Se decía que aquel lugar estaba marcado, como si la tierra sangrara los secretos de las almas atrapadas. Las ramas crujían a su alrededor, y Ana contuvo el aliento buscando cualquier indicio de que Sofía estuviera cerca. La luna, tenue y escondida entre nubes pesadas, apenas iluminaba el sendero. Se le hizo un nudo en la garganta al pensar en la sonrisa inocente de su hija, atrapada en un mundo de sombras.
Un grito desgarrador rompió el silencio. Su corazón se detuvo. «¡Sofía!», gritó, su voz resonando como un lamento entre los árboles. Pero lo único que obtuvo a cambio fue un silencio sepulcral. Ana estaba a punto de claudicar cuando una risa distante la hizo estremecer. Era una risa fría, burlona, que se deslizó en su mente como un susurro perturbador. Acelerando el paso, encontró una cabaña en ruinas, la puerta abierta de par en par. Un aroma nauseabundo la golpeó y se le hizo un nudo en el estómago. Caminó hacia la entrada, su respiración rápida y entrecortada. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones, desfiguradas y sangrientas, y el mismo aire parecía vibrar con el eco de antiguos conjuros. Mientras entraba, vio un caldero humeante en el centro de la habitación, burbujeando como si contuviera los sueños, o más bien las pesadillas, de aquellos que habían cruzado su camino. En la esquina de la sala había un altar improvisado con objetos extraños, juguetes rotos, fotografías desvanecidas y un reloj que marcaba una hora que no existía. Con un escalofrío recorriendo su cuerpo, Ana sintió que los ojos de alguien la observaban. Al darse vuelta, se encontró cara a cara con la bruja. Su figura era etérea, casi ajena a la luz de la luna, y sonreía con una malignidad que cortaba la respiración. «Has llegado», dijo, su voz como un susurro malicioso que se deslizaba entre las sombras. Acelerando el paso, encontró una cabaña en ruinas, la puerta abierta de par en par. Un aroma nauseabundo la golpeó y se le hizo un nudo en el estómago. Caminó hacia la entrada, su respiración rápida y entrecortada. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones, desfiguradas y sangrientas, y el mismo aire parecía vibrar con el eco de antiguos conjuros. Mientras entraba, vio un caldero humeante en el centro de la habitación, burbujeando como si contuviera los sueños, o más bien las pesadillas, de aquellos que habían cruzado su camino. En la esquina de la sala había un altar improvisado con objetos extraños, juguetes rotos, fotografías desvanecidas y un reloj que marcaba una hora que no existía. Con un escalofrío recorriendo su cuerpo, Ana sintió que los ojos de alguien la observaban. Al darse vuelta, se encontró cara a cara con la bruja. Su figura era etérea, casi ajena a la luz de la luna, y sonreía con una malignidad que cortaba la respiración. «Has llegado», dijo, su voz como un susurro malicioso que se deslizaba entre las sombras. «Libérame», suplicó Ana. Su voz temblando. «¿Dónde está mi hija?». La bruja rió, la risa aguda y dolorosa rebotando en las paredes como un eco del propio miedo de Ana. «No puedo olvidar los secretos que guardas», murmuró, girando alrededor de Ana como un espectro. «Cada niño que tomo me revela más de ti, más de lo que no deseas que sepas». Ana sintió un escalofrío helado recorrer su columna vertebral. ¿Qué secretos había guardado? ¿Qué pactos oscuros había hecho, aunque fuera sin querer? El tiempo se detuvo y se sintió atrapada en un bucle de terror. No sabía cómo escapar de esta pesadilla y la bruja comenzó a acercarse. Las sombras de la cabaña se alargaban, devorándola. Con una fuerza que parecía salir de su desesperación, le gritó: «¡Dame a Sofía!». «Las sombras siempre reclaman un precio», contestó la bruja, sus ojos centelleando con una luz antinatural. «¿Estás dispuesta a pagarlo?». Ana comprendió, con el terror apretándole el corazón, que no había vuelta atrás. El precio podría ser más alto de lo que estaba dispuesta a ofrecer. La bruja estaba a punto de revelar un secreto que podría cambiarlo todo. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar por su hija? En ese instante, un grito que no era de la bruja, sino un lamento desesperado de Sofía, surgió del bosque, inconfundible y desgarrador. Ana sintió que el suelo temblaba a sus pies. «¡Rápido! Tu hija corre peligro», instó la bruja, con una sombra de maldad en su sonrisa. «Ve ahora, siéntete libre de elegir, pero recuerda,
Todo tiene un precio. Ana temblaba entre la confusión y la urgencia. Se giró hacia la salida. Un paso en falso la dejaría atrapada. Con el grito de Sofía resonando aún en su mente, tenía que decidir si arriesgarlo todo o aceptar la oscuridad que la rodeaba. El eco de sus decisiones estaba a punto de reverberar, y con cada segundo que pasaba, el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Cómo podría salvar a su hija y enfrentarse a la bruja al mismo tiempo? Se detuvo. El silencio se hizo ensordecedor. ¿Qué secretos revelará la bruja y a qué precio? La verdadera pesadilla apenas comenzaba. Ana sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor, como si el mismo bosque la presionara hacia abajo. El latido de su corazón resonaba en su pecho, fuerte y desesperado. Giró nuevamente hacia la bruja, que permanecía inmóvil, sus labios curvados en una sonrisa grotesca. Las sombras danzaban a su alrededor, como si estuvieran ansiosas por consumirla. «¿Qué has hecho?», preguntó Ana, con la voz temblorosa. «¿Qué has hecho con mi hija?». La bruja se acercó un paso más, sus ojos brillando como dos carbones encendidos en la oscura noche. «No soy la responsable de su destino, querida», dijo con un tono casi dulce, contrastando con su presencia aterradora. «Cada alma trae consigo su propia carga. Sofía tiene secretos que ni tú misma conoces». Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Dímelo, no puedo». ¿Perderla? ¿Perderla? La bruja rió nuevamente, una risita fría que llenó el espacio con un eco macabro. ¿Y si te dijera que perderla es solo el comienzo? Hay otros que han hecho este viaje antes que tú, otros que buscaron recuperar a quienes amaban, solo para encontrarse consigo mismos y con la verdad. Con esas palabras, la bruja levantó una mano delgada y arrugada, indicando hacia las inscripciones en las paredes de la cabaña. Ana se acercó, empujada por una mezcla de temor y curiosidad. Las palabras parecían moverse, formando patrones y nombres que la engañaban, pero que igualmente la atrapaban. Son las historias de aquellos que vinieron antes, mamás, papás, todos perdidos en la búsqueda de sus hijos. Cada uno pagó un precio. ¿Estás lista para unirte a ellos? ¿Para descubrir el costo de tus acciones? Con esas palabras, la bruja levantó una mano delgada y arrugada, indicando hacia las inscripciones en las paredes de la cabaña. Ana se acercó, empujada por una mezcla de temor y curiosidad. Las palabras parecían moverse, formando patrones y nombres que la engañaban, pero que igualmente la atrapaban. Son las historias de aquellos que vinieron antes, mamás, papás, todos perdidos en la búsqueda de sus hijos. Cada uno pagó un precio. ¿Estás lista para unirte a ellos? ¿Para descubrir el costo de tus acciones? Ana sintió una punzada de pánico. ¿Qué precio? Eso depende de lo que estés dispuesta a ofrecer. La voz de la bruja se volvió una serpiente, enrollándose en su mente, atrayéndola hacia la oscuridad. Las imágenes comenzaron a cobrar vida, la cabaña se transformó, las paredes se llenaron de rostros, todos ellos mirándola, suplicantes. Eran rostros de niños, de mujeres, de hombres que habían buscado desesperadamente y encontrado solo la desaprobación. Un frío sudor le recorrió la espalda. Sus historias no eran solo leyendas, eran advertencias. Y entonces comprendió. ¿Eres tú quien se alimenta de sus sufrimientos? ¿Quien toma sus almas en lugar de devolverlas? La bruja inclinó la cabeza, sonriendo. He sido muchas cosas, pero sobre todo soy un espejo. Reflejo lo que temes, lo que rechazas aceptar. No soy la causa de sus maldiciones, simplemente recojo lo que es tuyo. No, yo solo quiero a Sofía, no quiero ser parte de esto. ¿De veras? La bruja se acercó aún más, su voz un susurro seductor.
Cada madre traiciona a su hija en algún momento. Quizá tú ya lo has hecho. Aquello que deseas recuperar esclavizará tu alma. Ellas no son el problema, Ana. Tú lo eres. Ana retrocedió, el horror invadiéndola como un gas venenoso. Las rimas de la bruja se volvían cada vez más densas, llenas de ecos del pasado. Tan rápido como había visto los rostros, la cabaña volvió a caer en silencio. En su mente, el grito de Sofía se podía escuchar con más fuerza. La urgencia la invadía. «Tengo que encontrarla». La bruja extendió su mano sobre el altar. «Lleva esto». Un sencillo recuerdo y un poderoso recuerdo. Úsalos para hallar a Sofía. Pero ten cuidado, las soluciones sencillas suelen llevar hacia lo impensable. Ana miró el objeto en la palma de la bruja, un pequeño regalo de su hija, un colgante tejido con lana de colores vivos. En un instante, su mente se llenó de imágenes de Sofía, riendo, jugando, ajena a todo este horror. «Sí, lo tomaré, haremos un trato», gritó Ana, y en su urgencia no se percató de que se estaba entrando en una trampa. «Antes de que te lleves ese recuerdo, debes aceptar la verdad», susurró la bruja, casi con dulzura. «¿Estás dispuesta a enfrentar lo que realmente eres?» Ana se forzó a quedarse quieta. Aunque la bruja parecía ofrecer una puerta, un camino hacia Sofía, un profundo temor la paralizaba. Si lo tomaba, ¿cuánto de su alma dejaría atrás? «No tengo tiempo para esto, Sofía», susurró, sintiendo que el colgante en su mano ardía. «Entonces elige, el camino del temor o el sendero de la aceptación. Pero recuerda, querida, incluso las decisiones más pequeñas tienen un eco eterno», dijo la bruja, una sonrisa maliciosa deformando su rostro. El eco del grito de Sofía llenó la cabaña nuevamente. Ana sabía que el tiempo se acababa. ¿Qué elegiría? ¿Afrontar la verdad o seguir ciega en su desesperación? Y justo en el instante en que iba a girarse, un relámpago desgarró el cielo, haciendo estallar el silencio con una claridad aterradora. Ana comprendió que la tormenta no era solo un fenómeno natural, era el preámbulo de algo mucho más grande, algo que ya estaba despertando. Cuando miró hacia atrás, la bruja ya no estaba allí. Solo quedaban sus palabras resonando en el aire, como un oscuro eco que nunca se desvanecería. ¿Dónde estaba Sofía? Ana se adentró en el sendero del bosque, pero ahora, con el colgante en su mano, ya no estaba sola. Algo la seguía, una sombra alargada y oscura que apenas podía percibir. Antes de que pudiera darse cuenta, algo era cada vez más real, y no solo los ecos. «¿Qué viene ahora?», pensó, mientras la bruma comenzaba a girar a su alrededor. El terror helado anidando en su corazón. La oscuridad se acercaba y una voz susurrante golpeaba su mente, empujándola a avanzar. «Es tiempo de conocer los secretos de la bruja y lo que has perdido». Con cada paso que daba, sentía que la frontera entre lo conocido y lo desconocido se desdibujaba. ¿Qué estará aguardando en la penumbra? Solo el tiempo lo diría. Ana sintió el peso del silencio. Cada paso que daba en el sendero era una lucha, no solo contra la oscuridad que la rodeaba, sino contra la creciente desesperación que la amenazaba. Sujetó el colgante con fuerza. El tejido colorido le recordó el rayo de luz que una vez había sido su hija. «¡Sofía!», gritó, su voz resonando entre los árboles. La respuesta fue un eco lejano, una burla cruel que le subió por la espalda. La bruma que la rodeaba se hacía más espesa, como si quisiese absorber su voluntad. De repente, un susurro profundo surgió de las sombras, como un viento helado que traía consigo palabras que parecían flotar a su alrededor. «¿Por qué buscas a quien ya no puedes encontrar?», preguntaba la voz como un murmullo maligno. Ana se detuvo. «¿Quién eres? ¿Dónde está Sofía?». Su voz temblaba, pero la rabia se apoderó de ella.
Si la has hecho algo, te lo juro que... ¿Qué harás? ¿Amenazar a la oscuridad? ¿Eres tan vulnerable como los que han llegado antes que tú? Medida que hablaba, la sombra emergió ligeramente, revelando un rostro encarnado en la oscuridad, difuso y aterrador. No era la bruja, sino una de las almas perdidas que Ana había visto en la cabaña. Solo necesitas aceptar el costo, y quizás te revelen el camino que anhelas. No quiero escuchar tus mentiras, Ana replicó, tratando de permanecer firme, pero en su interior el miedo crecía, la verdad la acechaba y las inexorables palabras de la bruja resonaban. Cada madre traiciona a su hija en algún momento. Las sombras se retorcieron a su alrededor. Sin embargo, antes de que pudiera caer en la desesperación, recordó las risas de su hija envolviéndola, el calor de su abrazo. Sofía, donde sea que estés, te encontraré, murmuró con determinación. Anticipando un nuevo ataque de la sombra, Ana avanzó. En la penumbra, las visiones de aquellos que habían fracasado comenzaron a aparecer, cada uno con sus ojos vacíos, sus rostros desnutridos de esperanza. Las imágenes la rodeaban, pero su voz resonaba más fuerte que el eco de sus lamentos. «No voy a ser uno de ustedes», gritó, tratando de empujar a las figuras con su voluntad. Las sombras parecieron titubear, como si el coraje de Ana afectara su esencia. «Has probado la luz, pero también la tristeza», dijo otra voz, esta vez más clara. «Si deseas a tu hija, debes hacer sacrificios, solo así hallarás su rastro». Ana titubeó. «¿El sacrificio? ¿A qué costo?» Pero en la lejanía, entre la bruma y los ecos de la tormenta, una imagen se le presentaba, Sofía, su sonrisa resplandeciente. «¿Qué debo hacer?», preguntó, la voz apenas un hilo de desesperación. «Acepta lo que eres», respondieron las voces al unísono, resonando en la oscuridad. «Reconoce tu verdad y deja ir. Entonces ella regresará». Una risa ridícula brotó entre las sombras. «Esa es la verdad que temes, sencilla y destructiva. Tarde o temprano la enfrentarás. ¿Estás lista para ver lo que has ocultado?» Ana sintió un frío cruzar su espalda. Algo en su interior sabía que podía tener razón. Pero, ¿y si esa verdad era la última zancada hacia la perder a Sofía para siempre? Consumiéndose en un mar de dudas, levantó la vista hacia el oscuro horizonte. La bruma se había dispersado un poco, pero en su lugar, un camino de sombras serpenteantes la guiaba. «¿Hacia dónde lleva?», se preguntó, pero su corazón le decía que no había marcha atrás. Ana respiró hondo y caminó sobre las sombras, decidida. Un grito inhumano cortó el aire y el reflejo de su hija la atrapó por un instante en la penumbra. El tiempo se había detenido. La vulnerabilidad de esos instantes, la fragilidad de la verdad la envolvía, apretando su pecho. Resolvió continuar. «No tengo miedo», pensó, mientras los ecos susurraban historias de sufrimiento en su mente. Presionaría a través de la penumbra por su hija, incluso si eso significaba reencontrarse con cosas que había hecho al mundo. En ese instante, la oscuridad se iluminó con una destellante imagen. A lo lejos vio una figura familiar, Sofía. La imagen era borrosa, pero claramente era ella, atrapada en un círculo de sombras. Ana sintió el latido de su corazón dispararse. «¡Sofía!». El grito de Ana resonó fuerte en el bosque, pero la figura de su hija empezó a desvanecerse, como un espejismo al que no podía alcanzar. «Ve a ella, pero recuerda, cada paso que des puede llevarte a nuevos horrores», advirtió la sombra. «La verdad es un camino oscuro y retorcido. La decisión estaba en sus manos». Mientras avanzaba, el aire se volvió más pesado, y las sombras comenzaban a cobrar vida. Una pregunta resonaba en su cabeza. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar por el amor que aún le quedaba? Pero en el mismo momento en que Ana lograba extender la mano hacia Sofía, una fuerza oscura surgió entre ellas, separándolas. «No puedes cruzar»,
murmuró la sombra, mientras los ecos de risas se convertían en llantos. El bosque crujía con una vibración aterradora, advirtiéndole que el verdadero horror apenas comenzaba. El corazón de Ana palpitaba con fuerza. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Acaso estaba dispuesta a conocer la verdad que tanto temía? Las sombras comenzaron a cerrarse, y la voz que había oído antes resonó nuevamente, esta vez más clara, como un eco distante. La elección es tuya, o compártela con otros antes de que se convierta en un grito sin respuesta. Ana sabía que el tiempo se acababa. La línea entre esperanza y desespero ya no existía. Debía actuar, y pronto descubriría que lo que había dejado atrás se interponía en su camino hacia la salvación. La tormenta rugía en el cielo, y un nuevo terror se avecinaba. Mientras tanto, la figura de su hija se desvanecía poco a poco, llevándose consigo la última chispa de su esperanza. ¿Sería capaz de atravesar ese abismo de sombras para recuperar lo que había perdido, incluso si eso significaba enfrentarse a su propia oscuridad? El destino de Sofía y el de Ana dependían de una última elección. ¿Aceptará el sacrificio que se avecina o será la sombra la que la consuma? Con cada paso que daba, la oscuridad se hacía más densa, y las respuestas eran cada vez más esquivas. El eco de la tormenta resonó, y lo peor aún estaba por llegar. Ana se adentró más en la penumbra, cada paso resonando como un tambor sordo en su pecho. Las sombras daban vueltas a su alrededor, clamando por su atención, intentando arrastrarla hacia el abismo de desesperanza que prometían. El eco de risas lejanas se transformó en gritos desgarradores, cuyas voces la envolvían como un manto de dolor. «¡Sofía!», volvió a gritar, su voz un hilo frágil perdido en el viento. La imagen de su hija, con su risa contagiosa y ojos brillantes, se entrelazaba con las visiones perturbadoras de aquellos que no lograron salir del bosque. Su corazón se retorcía. Allí estaba el tiempo, el verdadero monstruo, y con cada segundo que desfilaba, su esperanza se desvanecía. La sombra que antes había hablado se materializó ante ella de nuevo, una figura contorsionada que parecía deslizarse entre los árboles. ¿Vas a seguir buscando en la oscuridad lo que perdiste? Su voz era un mordisco helado que la atraviesa. Tú elegiste el camino, Ana. No me digas lo que elegí, gritó, sintiendo cómo la ira se incendiaba en su interior. No voy a ser una más de tus víctimas. ¿Qué quieres de mí? Solo que reconozcas la verdad, querida madre, murmuró la sombra, acercándose un paso. La verdad que llevas escondida, la que temes. Sofía está más cerca de lo que crees, pero no de la manera que deseas. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir? Todo tiene su precio. Solo arrepintiéndote de tus pecados podrás liberarla. La sombra extendió una mano y Ana pudo ver, en la penumbra, recuerdos que había enterrado, momentos de desdén, palabras hirientes que nunca debería haber pronunciado. La culpa la golpeó como un yunque. El aire se volvió más denso y las memorias invadieron su mente. Se vio a sí misma, hace años, ignorando las lágrimas de su hija para concentrarse en su propia tormenta interna. «No, no puedes hacer esto», susurró, mientras el peso de sus acciones la aplastaba. «¿Vas a intentar cambiarlo todo?» El eco de la sombra se tornó burlón. El camino hacia la salvación es un laberinto de remordimientos. Escoge bien, o estarás atrapada aquí para siempre. La oscuridad siempre encuentra una manera de reclamar lo que le pertenece. Ana sintió que el suelo vibraba bajo sus pies, como si el bosque entero fuera un ser vivo, hambriento de su dolor. De pronto, una risa resonó en la distancia, una risa conocida que la llenó de esperanza y terror. Sofía. Había algo en el tono, un eco de tristeza que desgarró su alma. «¡Sofía!», gritó de nuevo, su voz resonando con desesperación. A medida que avanzaba hacia el sonido, la sombra se interpuso entre ellas. «No te dejes engañar.
La verdad puede ser un monstruo, un abismo profundo de sufrimiento. ¿Acaso estás dispuesta a caer? Ana, con el corazón en el puño, miró hacia la sombra. Lo estoy, si con eso puedo salvar a mi hija, replicó, apretando el colgante entre sus dedos. Sabía que debía enfrentar lo que había hecho, aunque el costo pudiera ser su propia luz. Tu determinación duela, así como tu alma atada a los pecados, contestó la sombra. Y en un instante, todas las figuras de dolor se alinearon junto a ella, sus ojos vacíos mirándola. Ana dio un paso adelante, sintiendo que algo la empujaba hacia el abismo. Fue entonces cuando oyó el grito desgarrador de Sofía. «¡Mamá!», resonó a través del viento, lanzándole una última salvación. Eso la animó a cruzar la línea entre la luz y la oscuridad, entre la esperanza y el horror. Lo que no sabía Ana era que la verdad que enfrentaría era más que un simple remordimiento. Era una traición más profunda, tejida con las sombras de su propia alma. Mientras seguía, sentía cómo la oscuridad se movía, buscando devorarla. «Acepta lo que eres», resonó la voz de la sombra, con más fuerza, como un juramento ominoso. El aire se heló, y el bosque crujió a su alrededor. Ana se halló en el centro de un torbellino de recuerdos, experiencias que nunca imaginó enfrentar. La sombra la observaba con ojos voraces y, de repente, comprendió que el verdadero horror era enfrentarse a sí misma. En ese instante crítico, su corazón se detuvo. «¿Qué tan profunda es la oscuridad que he creado?», se preguntó, mientras se preparaba para aceptar la verdad. Su próximo movimiento podría desencadenar calamidades inimaginables, o la salvación que tanto anhelaba. Las historias de la bruja en el bosque no eran solo cuentos, eran advertencias, alaridos de aquellos que perdieron su camino. Ana respiró hondo, con la sombra lista para reclamar lo que creía legítimo, una madre atrapada en su propio ciclo de culpa. Y en esa fracción de segundo, antes de que pudiera caer en el abismo, sintió la llamada de Sofía vibrar en su interior. ¿Podría encontrar el valor para romper el ciclo? Las sombras comenzaban a moverse, y en sus adentros, Ana supo que la batalla más intensa apenas comenzaba. Mientras la oscuridad la rodeaba, se escuchó un murmullo que advertía: «Nada es lo que parece, y el precio del amor verdadero es más alto de lo que imaginas». Ana sintió un hormigueo en la piel, una mezcla de miedo y determinación que la mantenía en vilo. La sombra crecía, proyectando su macabra forma en cada rincón del bosque, instigando pavor con cada movimiento. La risa de Sofía se desvanecía, dejando en su lugar un silencio ominoso, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento por lo que estaba a punto de ocurrir. El camino hacia la verdad, Ana, está lleno de espejos rotos, Ana. Cada fragmento te mostrará lo que temes convertirte, siseó la sombra. Vas a mirarte. «¿Qué tengo que perder?», respondió Ana, sintiendo la ardiente necesidad de encontrar a su hija. «Si mis pecados son mis cadenas, ¿dónde puedo romperlas?». Sus palabras resonaron en el aire denso. La sombra se inclinó, como si estuviera por revelarle un secreto. Cumplió su promesa al empujar una mano hacia el suelo. En ese momento, el bosque comenzó a temblar. Las raíces emergieron del suelo como serpientes, ennegrecidas por el tiempo. De estas, imágenes comenzaron a brotar, visiones de su pasado, un torrente de recuerdos dolorosos. Ana vio a Sofía, pequeña y alegre, correteando por el jardín, riendo y jugando. Pero luego se entremezclaban los recuerdos de gritos, recriminaciones y desatención.
La niña se fue desvaneciendo en las sombras, su rostro tan vívido como el orgullo roto de una madre que nunca supo escuchar. «No, no puedes hacerme esto», murmuró Ana mientras el dolor la abrumaba. Casi podía sentir el frío de las raíces retorciéndose a su alrededor, apretando su corazón como un garrote. «Solo enfrenta la verdad que has olvidado», insistió la sombra, casi persuasiva. «Eres la arquitecta de tu propia dolorosa historia». Ana cerró los ojos un momento, inhalando la desesperanza que la rodeaba. El aire carcomía su pecho y lo llenaba con el hedor de su arrepentimiento. Abrió los ojos y con más fuerza de la que creía tener, gritó: «Lo sé, he fallado como madre». La sombra sonrió, pero no era una sonrisa de triunfo, sino un gesto de aprobación. Desde las raíces, la imagen de Sofía volvió a emerger, pero esta vez su aspecto fluctuaba entre la alegría y el sufrimiento, como si las memorias tristes la desgastaran. «Mamá». La voz de Sofía resonaba entre el eco del viento. «Ayúdame a volver». «¿Cómo? ¿Cómo puedo ayudarte?», desesperaba Ana, sintiendo que sus pies se hundían en el suelo, atrapados por un pasado que no podía desenterrar. «Primero, acepta lo que has sido. Luego, desata el nudo que has formado en tu alma», gritó la sombra, mientras el resto de las figuras emergían, víctimas de una madre sin fe. Sus ojos perdidos la miraban con reproche, demandando redención, demandando justicia. Ana se tambaleó, luchando con el caos en su mente. Sabía que debía encontrar la luz en esta oscura maraña de culpa, y eso significaba aceptar más allá de lo que había escurrido. Se arrastró más cerca de las raíces, sintiendo cada latido de remordimiento palpitando en su pecho. «Sofía, estoy aquí, haremos esto juntas», fue lo único que pudo proferir, sintiéndose más perdida que nunca. Y justo cuando la sombra se preparaba para devorarla en la noche, se encontró cara a cara con una verdad aún más aterradora. De entre las brumas se alzaban figuras conocidas. No solo eran los recuerdos que había reprimido, sino también aquellos que había traído al mundo, a quienes había perdido y quien sabía que jamás vería de nuevo. La sombra sonrió, sabiendo que había logrado plantear la pregunta más inquietante. ¿Estás lista para afrontar tus mayores temores? Ana sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Todo lo que pensaba que conocía comenzaba a desmoronarse. Se dio cuenta de que estaba atrapada no solo en la búsqueda de su hija, sino en la búsqueda de sí misma. Sin saberlo, cada paso en su viaje la había llevado más cerca de enfrentar lo que había querido olvidar. Mientras la oscuridad se agazapaba, aguardando a devorarla, un grito cortante emergió del bosque. «¡Mamá, no te vayas!». El eco de esa súplica la atravesó, y Ana supo que debía ser fuerte. La elección estaba en sus manos. Que el precio que debía pagar fuese su libertad, o la verdad que revelaría el horror detrás de la bruja, todo dependería del camino que eligiera en los momentos que vendrían. Y en ese preciso segundo, de nuevo, sintió la frialdad de la sombra acercándose. Una pregunta de eco acerado se acomodó en su mente. ¿Aceptarás lo que eres o cederás a la oscuridad? Ana cerró los ojos, el único corazón golpeándole como un tambor enloquecido. El grito de Sofía resonaba en su mente, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. ¿Qué era la vida al borde de la oscuridad? ¿Una elección que podía volverla a perder? Todo ese tormento la llevaba a una sola meta, traer de vuelta a su hija. Las figuras emergentes en el bosque no eran solo recuerdos, eran los ecos de su propia humanidad, de las decisiones que la habían llevado a este abismo.
Una mujer de cabello plateado y ojos vacíos apareció ante ella, su rostro un espejo de desesperación. La figura era su madre, cuyos ojos le habían dedicado más lágrimas que sonrisas. «¿Por qué no me buscaste?», preguntó la imagen con voz quebrada, girando la cuchilla del remordimiento. Ana sintió un tirón doloroso en su pecho, como si cada palabra de su madre fuera un dardo. «Lo intenté», dijo Ana, su voz temblorosa, «pero la culpa ahoga la voluntad». La sombra se movió más cerca, como un depredador acechando su presa. «¿Crees que podrás escapar de tus decisiones pasadas? Con la luz que tanto anhelas, ¿puedes olvidar las sombras que llevas dentro?». Las raíces alrededor de sus pies comenzaron a arrastrarla hacia el suelo, como manos que buscaban retenerla en el mundo del dolor. Ana luchó, pero a medida que las memorias la aprisionaban, su mente se llenaba de más sombras. Vio momentos de soledad, desdolor, cuando se sintió tan perdida que su voz no pudo hacer eco en el mundo. «¡Ana!», gritó la sombra, interrumpiendo sus pensamientos. «Mira a tu alrededor. Cada figura que ves es una parte de ti misma, una parte que no has querido enfrentar. Es hora de desnudarte ante tus miedos». Con cada palabra las visiones se intensificaron. La sombra no solo se alimentaba de sus recuerdos, sino que también revelaba un secreto. La bruja no era más que su propia creación, su propia culpa materializada. Allí estaban sus decisiones, sus miedos y cada momento en que eligió cerrar los ojos a su dolor. Ana sintió que el aire se volvía irrespirable, la angustia la atravesaba en un torbellino y su mente se veía empujada hacia un abismo de desesperación. «¿Y si no puedo soportarlo? ¿Y si me rompo más de lo que ya estoy?». «Solo así encontrarás la fortaleza, Ana», respondió la sombra. «Por cada aspecto que aceptes de ti misma, un hilo de la oscuridad se desvanecerá. Empecemos con el primer recuerdo». De repente, la niebla del bosque se disipó y se encontró en una habitación familiar. Las paredes estaban decoradas con dibujos de niñas sonrientes, pero el aire estaba impregnado de gritos y rasguños. Una versión pequeña de Sofía estaba sentada en el suelo, sollozando, mientras sostenía una muñeca rota. «Mamá», preguntó la niña, su voz un susurro apagado por el dolor. Ana sintió el estómago revuelto. «Lo siento, Sofía, no quería que te sintieras así». Pero la imagen no se movía, permanecía fija, mirándola con reproche. «¿Te das cuenta ahora? He hecho falta tanto tiempo», gritó la pequeña, y Ana sintió que el peso del duelo la aplastaba. «¿Por qué no estuviste ahí?». La sombra se irguió, observando con placidez. «Las sombras aumentan cuando no enfrentas tus miedos. ¿Hasta dónde estás dispuesta a caer para sanar tu alma, o te quedarás en la penumbra?». Ana se arrodilló, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Tomó una respiración profunda. «Te escucho, Sofía. Te prometo no huir más. Estoy lista». Un ruido desgarrador resonó en la oscuridad que la rodeaba, y de pronto el bosque comenzó a temblar. Las raíces se retorcían y se espesaban, como un río de sombras que avanzaba. Luchando, Ana se agarró a la imagen de su hija, sabiendo que no podía salir de allí sin aceptar su verdad. «Dame un camino, haz que regrese a mí», gritó, sintiendo el aire denso cortándole la respiración. Y así, cuando creía que todo estaba perdido, sintió una chispa de luz dentro de su pecho, brillando débilmente. ¿Era esto la esperanza? La sombra sonrió, y por un segundo pudo ver algo en su rostro: miedo, no hacia Ana, sino hacia el poder que podía evocar en ella. ¿Podrás realmente enfrentar lo que has creado, Ana? La voz de la sombra reverberaba, amenazante. La pregunta quedó flotando, y la oscuridad se agazapó a su alrededor. Mientras el grito de Sofía resonaba una vez más, Ana sabía que estaba a punto de desatar un peligro aún mayor. ¿Estaba preparada para enfrentar la verdad que la sombra había prometido mostrarle? La elección estaba más cerca que nunca, y con cada latido de su corazón, la penumbra se acercaba más.
La explosión de luz pareció sacudir el bosque, el aire cargado se transformó en un torrente de energía palpable. Ana cerró los ojos nuevamente, no por miedo, sino por la fuerza que emanaba de su interior. El frío que le dejaba sin aliento comenzó a disiparse, y en su lugar una tibieza la rodeaba como un abrigo reconfortante. Pero no era tiempo de confundir la esperanza con la temeridad. «Escucharé, lo prometo», murmuró, apenas consciente de que las raíces que la habían atrapado comenzaban a aflojarse, como si la sombra hubiera decidido darle un respiro. Pero ese intervalo, aunque breve, estaba cargado de una advertencia: lo inevitable debía confrontarse. Sin previo aviso, el entorno cambió de nuevo. Esta vez se encontró en un lugar oscuro, apenas iluminado por una vela titilante. Las paredes eran de piedra fría, húmedas como un mausoleo, llenas de una neblina que emanaba un olor a moho. Era una celda, y en la esquina una figura encadenada gemía. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda al reconocer el rostro de esa mujer. Era ella misma, una versión desgastada por el sufrimiento. «¿Por qué te has dejado vencer?», preguntó la mujer encadenada. Sus ojos vacíos reflejaban abismo y resignación. «Sabías que esto iba a pasar, siempre lo supiste». Ana sintió el miedo aferrarse a su garganta. «No, esto no, soy yo, pero no». «Estoy perdida, no más». Su voz era una súplica, un intento desesperado de convencer a esa versión de sí misma que no quería aceptar que había fracasado. «Los ecos de tus decisiones resonarán por siempre», replicó la prisionera. «El pasado nunca se entierra. Mírame, lo has creado tú». Entonces la celda tembló y ruidos lejanos comenzaron a fluir hacia ella. Lamentos, gritos y susurros se entrelazaban como un canto de sirena. Ana cerró los ojos otra vez, pero esta vez no para escapar. En su mente, el rostro de Sofía destelló con una claridad que deslumbraba. Recordó el abrazo cálido, la risa contagiosa, y un remolino de emociones la golpeó con la fuerza de un torrente. Todo lo que había perdido y todo lo que había dejado escapar. La sombra comenzó a reconfigurarse, transformándose en el espectro de lo que podría ser. Si buscas a tu niña, debes estar dispuesta a sacrificar lo que no te pertenece. Rió la sombra, convirtiendo su sonrisa en una mueca cruel. «¿Qué debo hacer?», gritó Ana con voz firme, desafiando el miedo que la embargaba, sintiéndose al borde de un abismo. La respuesta llegó en una ráfaga de ecos, mostrando imágenes que se entrelazaban en su mente. Momentos de sufrimiento, pero también de alegría y amor. Recordó haber dejado atrás su esencia por el dolor, por la culpa. «Acepta cada una de tus sombras. Esa es la única manera». Con cada palabra, las cadenas de la prisionera se rompieron, y la versión de Ana que yacía desolada comenzó a disolverse. El espacio se llenó de luz nuevamente, pero esta vez no era tenue. Era una violencia luminosa que la envolvía, quemando la culpa que la había mantenido prisionera. «Si quieres recuperar a tu hija, arriesga todo por ella», decía la sombra, acercándose más, su voz un suave susurro que rasguñaba el corazón. Ana sintió cómo cada pedazo de su ser se agitaba, como si esos retazos ocultos de su alma querían salir a la superficie. Ya no podía huir. Todo lo que había hecho, cada paso en falso, todo había sido parte de un camino más grande. Y mientras ese ardor en su pecho se intensificaba, de repente un grito desgarrador resonó a través del bosque. El eco de Sofía se proyectó entre los árboles, vibrante, en peligro. Ana abrió los ojos y vio cómo la sombra se arremolinaba vorazmente a su alrededor, ansiosa por devorar lo que comenzaba a liberarse. «¡No te alejes, Sofía!», gritó, mientras la presión de la oscuridad la envolvía de nuevo. La elección estaba hecha, pero la batalla apenas comenzaba. ¿Podría soportarlo todo por el amor de su hija?
La pregunta flotaba en el aire como un gas letal, a la espera de que Ana revelara su verdadero valor y confrontara a la bruja que en realidad era ella misma. La sombra crecía a su alrededor, retorciéndose y gritando en un crescendo de desesperación, y Ana escuchó el eco de Sofía una vez más, intenso, y la oscuridad se abalanzaba sobre ella. ¿Sería capaz de desentrañar la verdad y salvar su alma, o se convertiría en la próxima víctima de su propio dolor? Ana sintió cómo la sombra se cerraba sobre ella como un abrazo letal. Su corazón latía desbocado, una tamborada acompañada de susurros que reverberaban en el abismo. «Es tu culpa, todo fue tu elección». Las palabras la golpearon con fuerza, y en el caos de su mente, el rostro preocupado de Sofía se esfumaba en la negrura. «¡Sofía!», gritó una vez más, sus manos intentando desgarrar el aire entre la luz y las sombras que se entrelazaban, compitiendo por su atención y humanidad. Un destello de luz la atravesó, y de repente se vio plantada en un bosque espeso, inundado de niebla. Podía escuchar el murmullo del viento, pero era un sonido distante, como un eco perdido, y la presencia de la sombra no se disipaba. La bruma se espesó, transformándose en figuras que danzaban, siluetas retorcidas de sus recuerdos más oscuros. «¿Te acuerdas de lo que nunca dijiste?». Una voz sibilante surgió del aire cargado, y las figuras tomaron forma. Amistades desvanecidas, palabras no pronunciadas de su madre, y la risa de Sofía, ahora transformada en un lamento. Ana se sintió asfixiada por el peso del remordimiento. «No, no puedo perderte», balbuceó, sintiendo que el frío se adueñaba de su ser. La sombra parecía alimentarse de su angustia, creciendo y convenciéndola de que era ella la causa de todo el sufrimiento. La niebla se tornó más espesa, llenando su mente con más ecos de dolor. Retrocedió tambaleándose, y en la penumbra encontró una roca oscura, como un espejo deformante. La imagen que resonaba ante ella era la de Sofía, haciéndose más borrosa con cada parpadeo. «Mamá, ayúdame». Extendía la mano hacia Ana como si estuviera atrapada en un líquido negro. «¡Sofía!». El grito brotó como un rayo. Cada vez que lo decía, perdía un poco más de su fuerza. La sombra se relamía, alimentándose del descuido y el temor que emanaba de su ser. «Tu temor es tu mayor enemigo», susurró la sombra, su voz llena de risa burlona. «Acepta lo que eres, permite que las sombras te envuelvan». Ana respiró, sabía que debería luchar. «No puedo dejar que te lleve», pensó, enfocándose en la luz que había sentido antes. Esa sensación cálida empezaba a resurgir en su pecho, formando un núcleo que ella podía sostener. Con cada palabra de coraje que pronunciaba, la luz crecía, convirtiéndose en un escudo. «No te tengo miedo», dijo, cada vez más segura. «Soy Ana, no la que eras ni la que seré. He elegido volverme más fuerte». La sombra retrocedió, chillando con violencia. El suelo tembló y el aire se estremeció. Ana sintió que una esencia vital latía por dentro, su amor por Sofía alimentando su determinación. La niebla se abrió, y en ese mismo instante, un grito desgarrador resonó en la distancia, una declaración cruda de horror. «¡Mamá!». El eco de Sofía atravesó el bosque. Sintió que cada músculo de su cuerpo se contraía, compitiendo entre el deseo de correr hacia ella y la necesidad de enfrentar de nuevo la oscura presencia. Y así, en este nuevo envase de valentía, Ana corrió. Corrió sin mirar atrás, empujándose hacia la dirección del grito, el sentimiento cada vez más intenso. Pero a cada paso, la sombra la seguía, retorcida y astuta, burlándose de su esfuerzo. «¿Dónde crees que vas?», resonó en sus oídos como un susurro tentador. «El miedo siempre es más fuerte que la esperanza». Ana avanzó, sintiendo cómo el suelo temblaba bajo sus pies, sabiendo que no podía permitirse dudar.
La esperanza también es real, replicó en voz baja, tomando cada sombra y cada dolor, despojándose del miedo y dejando que la luz la guiara. A lo lejos, en medio de la niebla, brillaba una figura, la silueta de Sofía, desvaneciéndose y apareciendo, como una estrella lejana que pedía a su madre que no se detuviera. Ana sintió que su corazón se aceleraba y con cada latido escuchó el eco que le decía que el final era inminente. ¿Podría atravesar esa oscuridad y salvar a su hija o caería demasiado lejos en las garras del horror que había creado? Esa pregunta flotaba en el aire mientras la sombra se arremolinaba furiosa, dispuesta a engullir todo lo que Ana había comenzado a abrazar. Ana corrió, su corazón golpeando en su pecho como un tambor enloquecido. Cada paso resonaba con el eco del grito de Sofía, envolviéndola en una bruma de desesperación y esperanza. Las sombras la perseguían, siseando, burlándose de su intento de escapar, pero no podía rendirse. Sofía estaba ahí, iluminada por una luz tenue que parecía luchar contra la oscuridad. ¡Mamá! La voz de Sofía era un hilo de oro entre el caos. Ana sintió que sus fuerzas renacían. La luz en su interior creció, recordándole cada momento de amor y alegría compartido, cada risa en el jardín. «Estoy aquí, Sofía, voy a encontrarte», gritó, sintiendo la determinación arder como un fuego dentro de ella. Las sombras se intensificaron, queriendo devorarla, pero Ana se aferró a su luz. «No voy a dejarte ir», susurró, asomándose al abismo de su propia oscuridad. La bruja no era solo un ser maligno, era un reflejo de sus miedos, de las sombras que había dejado crecer al ignorar su verdad. «Cada madre entrega un pedazo de sí misma», resonó la voz de la sombra, «y muchas nunca regresan». Ana detuvo su carrera un momento. ¿Eso era lo que había hecho? ¿Había entregado a Sofía sin darse cuenta? No, pensó, no esta vez. Se sentó en el suelo, cerró los ojos y respiró hondo, dejando que cada recuerdo doloroso fluyera hacia la superficie. Vio los momentos donde no estuvo presente, las veces que la preocupación por la vida había oscurecido su amor. «Lo siento, Sofía, no quería que sintieras que no era suficiente», murmuró, sus lágrimas fluyendo como ríos. Cada palabra era un sacrificio, un intento de romper las cadenas que la mantenían atada a su culpa. La sombra pareció titubear, como si el peso de las verdades de Ana comenzara a descomponer su forma. «¿Qué has hecho?», preguntó, atónita. «Te he alimentado con el miedo». «Sí», dijo Ana, firme, «pero ya no. Seré la madre que mereces». La esperanza brotó en su interior y el calor de su valentía iluminó incluso la esquina más oscura del bosque. Con cada palabra, las raíces de su dolor se aflojaban y retrocedían, desintegrándose en la negrura alrededor de ella. Sofía apareció otra vez, su figura definida entre las sombras. «Mamá, te necesito», gritó, extendiendo su mano hacia Ana llena de confianza y amor. «Voy a salvarte», exclamó Ana, levantándose en un impulso. Con cada zancada contuvo su llanto, comprendiendo que debía enfrentar no solo a la bruja, sino a su propio sufrimiento. El aire crujió y se llenó de energía, como si el bosque entero estuviera conteniendo el aliento. «Es un camino oscuro», murmuró la sombra mientras avanzaba, «una verdad que reside en cada rincón de tu ser». Pero Ana sintió que la verdad no era un monstruo, sino una liberación. Iba a enfrentarse a todo lo que había mantenido en sombras. Las figuras de aquellos que había querido, aquellos que habían sufrido, se entrelazaron en la neblina que la rodeaba. Cada uno le miraba con ojos de perdón, y en su estómago una nueva fuerza emergió, una valentía forjada en el amor austero que había en su corazón. Ana se concentró en Sofía, en su luz brillante y sonrisas sinceras, y gritó: «La verdad me libera». La oscuridad comenzó a desvanecerse mientras su voz resonaba, desgarrando el velo que la separaba de su hija.
El precio de tu amor es alto, Ana, advirtió la sombra, ahora casi desvanecida. Pero ya no. Nunca más. Ana gritó, sintiendo cómo un torrente de luz, amor y verdad la rodeaba, empujándola, llevándola hacia Sofía. La bruja era solo el eco de sus propios miedos, y al desprenderse de ellos, la oscuridad empezaba a desistir. Con un último grito, Ana se lanzó hacia su hija. Sus manos se encontraron, y en ese instante el bosque estalló en una luz radiante, desintegrando la sombra que había intentado atraparlas. La risa de Sofía llenó el aire, y los ecos de las antiguas penas finalmente se desvanecieron. ¡Mamá! Sofía la abrazó con fuerza. Ana, entre lágrimas y sonrisas, supo que la verdadera batalla había terminado. Había enfrentado sus sombras y emergido más fuerte, consciente de que el camino de la vida siempre traería retos, pero que nunca volvería a permitir que la oscuridad la consumiera. Alzó la vista hacia el cielo, sintiendo la luz de la luna brillando con fuerza, como una bendición. Juntas caminaron hacia la salida del bosque, dejando atrás un pasado que ya no podía dañarlas. La verdad había prevalecido, y con cada paso, Ana reconociendo que su sacrificio había valido la pena. No solo había salvado a su hija, sino también a sí misma. Cuando llegaron al borde del bosque, una nueva vida les esperaba. Ana miró a Sofía y sonrió, su corazón pleno. El amor incondicional era el verdadero camino. Siempre enfrentarían juntas cualquier oscuridad que pudiera venir. Y mientras la luna las iluminaba, supieron que la liberación había comenzado. Así fue como Ana y Sofía se llevaron con ellas no solo el recuerdo de un horror, sino la luz de una madre y una hija, donde la vulnerabilidad se transformó en fuerza, y las sombras finalmente se desvanecieron para siempre. ¿Estás listo para enfrentarte a tus propias sombras? El amor y la verdad siempre conquistan. No lo olvides. Ahora, si te ha encantado esta historia, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para ayudar a alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunden la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de hacerlo.